Camino Celeste, con Estrella Lobey y la colaboración especial de Roberto Guardiano. Esto es Camino Celeste. Hola a todos, muy buenas tardes, bienvenidos a Camino Celeste. Mi nombre es Estrella Lobey, soy terapeuta en medicina tradicional china, instructora de Tai Chi y Qigong, reflexóloga holística y trabajo con terapias vibracionales como flores de Bach, péndulo hebreo y bobina kundalini. Soy facilitadora de autoconocimiento con Enneagrama y estoy acompañada por el profesor Roberto Guardiano, que es numerólogo, trabaja con biorritmo numerológico, psiconumerología del inconsciente y es terapeuta en flores de Bach y también cosmobiólogo. ¿Cómo estás, Roberto? ¿Qué tal, Estrella? Bien. ¿Bien? ¿Qué contás? Estaba medio por llover, pero todavía... Sí, caían algunas pequeñas gotas. Sí. Pero bueno, el clima uno se va adaptando como puede a estos calores, estas lluvias y estos vientos. Así que bien, bueno, hoy tenemos el programa número 71. Así que bueno, seguimos avanzando en este camino. Y quería comentarles o recordarles que, bueno, mi motivación en esto de transmitir la medicina tradicional china, los conceptos, es darle llegada a las personas que quizás no tienen acceso a este conocimiento, o sea, o que desconocen este tipo de terapias, por eso está todo explicado y compartido desde un lenguaje claro, simple, sencillo, para que se pueda comprender más fácil, porque, bueno, es un conocimiento, una sabiduría ancestral que, bueno, pertenece a otra cultura, a otra civilización, entonces a veces es muy complejo asimilar o transculturizar algunos conceptos. Pero bueno, mi idea en realidad es esa, es compartirles y conversar y tratar de transmitirles a las personas que realmente no conocen o tienen muy poco conocimiento del alcance y lo que es la medicina tradicional china. Así que bueno, hoy vamos a hablar también, bueno, de medicina tradicional china, pero desde el punto como que les voy a compartir un poco de historia, o sea, comparación de datos, orígenes, porque bueno, esto que comentaba recién, muchos piensan, por ejemplo, que la acupuntura es medicina china, o sea, que no abarca otra cosa, y no es así. Entonces, bueno, hay personas que quizás tienen aversión a las agujas, o les da miedo el pinchazo, o no quieren sufrir dolor porque ya vienen padeciendo de patologías dolorosas, de dolores crónicos, entonces no quieren estar sometidos a más dolor. Entonces, bueno, podemos trabajar perfectamente con medicina china, también sin punturar. Bien, y todos los datos que voy a transmitir están basados en descubrimientos arqueológicos, investigaciones médicas, recopilaciones y traducciones de investigadores, o sea que todo lo dicho va a ser absolutamente comprobable. Los interesados, los que quieran saber, bueno, sobre la bibliografía y de dónde pueden encontrar más datos, pueden comunicarse a mi teléfono al 155-932-6665. 155-932-6665 y les comparto alguna bibliografía como para que puedan ampliar un poquitito más. Así que bien, bueno, sabemos que hay un origen en todo lo que tiene que ver con la medicina ancestral, con la medicina oriental, que es un tiempo donde nosotros, los occidentales, no podemos alcanzar, o sea, estamos como a mucho destiempo. Entonces, bueno, por ejemplo, ¿no? El equivalente en medicina tradicional china al corpus hipocrático, o sea, el libro, digamos, en Occidente, o sea, el canon de medicina occidental, como decía, es el corpus hipocrático, es el Neikim. Esta obra está considerada como la de mayor antigüedad, o sea que es el libro de medicina más antiguo de la historia de la humanidad, este canon de medicina china. O sea, interesante, ¿no? Estamos hablando de los principios, de las bases de lo que es la medicina. Bueno, aunque en 1973 se descubrieron textos más antiguos de moxibustión en excavaciones arqueológicas en Changsha, en la provincia de Hunan, en China. Pero bueno, este concepto de aguja, de tratamiento bioenergético, en sus orígenes, en su parte ancestral, o sea, era tratado de diferentes maneras, pero
es interesante, por ejemplo, entender que el ideograma, o sea, sabemos que el chino, o sea, todos habrán visto letras, entre comillas, chinas, ¿no? Que son como dibujos, en realidad son ideogramas, son ideas, son representaciones, no son palabras ni letras. Entonces, el ideograma, digamos, traducido para acupuntura, está formado, está compuesto por estos símbolos que representan el metal y el fuego. Entonces, acupuntura está representado por ideas que representan el metal y el fuego, o sea, la aguja y lo que sería la moxibustión, podríamos entender. Aunque también en la antigüedad sabíamos que se punturaba con agujas de hueso, con otro tipo de materiales. Entonces, como les comentaba antes, la medicina china abarca muchas técnicas, no solo la aguja, podemos trabajar con ventosas, son como esos vasitos de vidrio que antes nos ponían las abuelas en la espalda, muchos podemos recordar que nos sacaban la tos y bueno, los golpes de frío, bueno, eso pertenece también al sistema de medicina tradicional china. Las ventosas, como decía, también la técnica de masaje tuina, que es un tipo de masaje específico para mover energía, para mover meridianos, se llama masaje tuina. Bueno, el uso de los ciclos y los ritmos biológicos y astrológicos aplicados a la medicina. Y algo bastante interesante y medianamente complejo acá en Occidente, que es la farmacopea china, o sea, el uso de materia animal, vegetal, a veces humana, en lo que es la farmacopea o la farmacéutica china, o sea, los preparados, ¿no? Entonces, a modo de ejemplo, ellos trabajaban mucho con la prevención o el tratamiento de infecciones, vacunas, ejercicios preventivos y respiratorios, hablamos de miles de años atrás, ¿no? O sea, que está todo documentado hace miles de años atrás. Asimismo, por ejemplo, el estudio del suelo y los fenómenos ecológicos en la interacción con las plantas, o sea, así es como trabajaban lo que es la fitoterapia, la fitomedicina o el uso de plantas medicinales. Así que una civilización, una cultura absolutamente súper avanzada. Y traje unos cuadros comparativos, uno que habla de medicina y otro que te va a gustar un montón a vos, Roberto, que lo vamos a dejar para después, que abarca tus temas, muy interesante. Le voy a hacer un cuadro comparativo y vamos a hablar de siglos, a ver si me querés ayudar, por ejemplo, en las diferencias de los siglos. Por ejemplo, ¿no? La utilización de hormonas sexuales en los tratamientos en medicina china, hay registros que se comenzaron a utilizar en el siglo XI en China y en Occidente en 1927. Entonces, cuando hablamos del siglo XI, ¿qué hablamos? 1100. ¿Sí? Seguime así interactuamos con la época cronológica, Sí. ¿no? O sea, de lo que hablamos de cuando fue en China y cuando fue en Occidente. Si hablamos del siglo XI y en Occidente de 1927. O sea, una diferencia enorme en tiempo. Por ejemplo, bueno, la utilización de placenta en el siglo VIII en China. En el siglo VIII, y acá, bueno, no tenemos registro de lo que sería Occidente, pero es muy actual eso. Después la utilización de extractos, o sea, cuando hablamos de extractos son preparaciones de farmacopea, tiroideos, desde en 650, en el 650 después de Cristo, en China, se empezaron a utilizar estos extractos tiroideos y en Occidente en 1890. También tenemos una diferencia tremenda de años. La cirugía abdominal, hay registros del 206 a.C. Y nosotros hablamos en Occidente de qué época, cuando se empezó. En la época, bueno, de Da Vinci, todos esos experimentos que se hacían en la época del medievo. ¿Te acordás de eso? Bueno, entonces después tenemos ilustraciones anatómicas forenses en el 1246 y las facultades de medicina en el año 493 y en Occidente en el 931. Después el primer tratado de patología en el 610 y en Occidente en el 1600. Entonces tenemos diferencias de 1000 años prácticamente y de cientos de años en los descubrimientos dentro de lo que tiene que ver con las patologías y con la medicina china y lo que tiene que ver con Occidente. Entonces esto se pudo entender o se pudo ver a través de los siglos
cuando ciertos descubrimientos en Occidente de medicina tenían que ver con esta unión o con estos viajes de Occidente hacia Oriente. Entonces, bueno, esto ya lo tenemos prácticamente súper documentado de que es así, ¿no? Que en Oriente fueron los precursores de muchísimos conocimientos, tanto en medicina como, bueno, en otras prácticas. Pero con respecto a la parte medicinal, yo creo que hay que rescatar algo muy interesante, que para mí es uno de los conceptos y de las ideas más importantes, y para muchos también, es el aporte de la medicina tradicional china, no solo en los descubrimientos, como recién comentaba y como voy a seguir comentando en lo que es la ciencia, sino más bien en la concepción del hombre como una totalidad, íntimamente relacionado con el universo, o como que forma parte de este cosmos y está sometido a sus variaciones, ciclos, vicisitudes, y sería también como una aproximación holística a lo que hoy tenemos este sistema bien integrado y bien trabajado de la medicina holística. Pero bueno, ellos empezaron a esbozar esos principios y a los procesos, ¿no? O al proceso de enfermar, que incluye la herencia, o sea, las patologías heredadas, bioenergéticas, la teoría de la constitución de los terrenos, o sea, cuándo somos más probables de enfermar o cuándo no, las condiciones de vida, las condiciones de adaptación al medio, o sea, todos esos conceptos ellos los manejaban claramente, y también está muy vinculado con lo que es la filosofía, ¿no? Como es la filosofía del taoísmo, que forma la base de la medicina china, y todo lo que comprende este tipo de conocimientos. Así que es muy interesante entender esto de situarnos en esta escala de tiempo para realmente valorar y para realmente entender. O sea, no es para depreciar la medicina occidental, sino como para ponernos en contexto y entender que, bueno, que fueron los orígenes de estos conocimientos. Bueno, y ahora voy a compartir lo que te va a interesar a vos, mucho. Así que bien. Por ejemplo, la tabla de descubrimientos científicos. Por ejemplo, no sé, los primeros eclipses en China fueron descubiertos o fueron entendidos en el 1361 antes de Cristo. Y en Occidente en el 600. O sea que tenemos también diferencias de miles de años. La primera supernova, estrella, sabemos, o sea, el concepto de supernova, en el 1300 antes de Cristo, y en Occidente en el 524 después de Cristo. Los primeros cometas en el 2315 antes de Cristo, y en Occidente en el 1820 después de Cristo. Las manchas solares en el 28 antes de Cristo, y en Occidente en el 1600 después de Cristo. Bueno, las distancias entre galaxias, bueno, tenemos una escala de conocimientos que es tremendo. Por ejemplo, el papel en el 105 en China, siempre estamos hablando de China, en el año 105, y en Occidente en el 1150. Los relojes mecánicos en el siglo VIII, y en Occidente en el siglo XIV. La fundición de hierro en el siglo I antes de Cristo, y en Occidente en el XIV, perdón, después de Cristo. Así que bueno, tenemos infinidad de cosas que uno puede comprender y puede entender, que fueron civilizaciones muy avanzadas. Entonces, a veces cuando queremos superponer o cuando queremos poner primero, por error, a nuestra medicina occidental como algo superior a todo lo que tiene que ver con estas medicinas bioenergéticas, creo que hay un error de concepto ahí bastante interesante. Por lo menos el respetar lo que no podemos comprender o lo que no podemos saber. Así que bueno, quería transmitirles esto para poder ponerlos en marco de la importancia del conocimiento de esta civilización y de la importancia del conocimiento de estas medicinas aplicadas por terapeutas calificados en medicina tradicional china, y que siempre tienen que estar en conjunto con la medicina occidental. Por eso digo, ni una cosa es mejor ni peor, o sea, tenemos que tratar de integrar siempre la visita al médico, siempre el diagnóstico médico alopático es excelente para después empezar a continuar con una terapia en medicina tradicional china y para poder complementar.
Así que bueno, los invito a comunicarse al 15 5 932 6665, 15 5 932 6665, para los interesados en este tema o los que quieran, bueno, tomar alguna sesión o algún diagnóstico con medicina tradicional china, reflexología. Yo estoy en la zona oeste y en la zona de Congreso. Así que bueno, están invitados a experimentar este tipo de terapias. Así que bien. Bueno, Roberto, ¿qué tenemos para hoy? Estás muy silencioso. Sí, sí. ¿Qué pasó? No, yo tenía idea de lo que dijiste, pero no sabía con exactitud los años que vos dijiste. Te maravillé, o sea, de los Sí. miles de años de Sí, diferencia, sí, sí. ¿viste? Es increíble. No hay nada nuevo bajo el sol. Viste que no. Y aparte, bueno, todo lo que tiene que ver, o sea, leí una parte, porque después Sí. hay partes que son muy técnicas, pero todo lo que tiene que ver con constelaciones, bueno, ahí entraría, por eso te decía, lo que tiene que ver con astrología, Sí. porque a partir del momento que empiezan a entender las diferentes galaxias, las diferentes estrellas y todo lo que nosotros entendemos por astrología china, es maravilloso, acoplado a la medicina. Sí, incluso en la India también, Sí, también. ya tenían conocimiento. También. Sí, así que sí, incluso hay uno de la India que le descubrió lo que descubrió Copérnico, ya lo había Claro. descubierto en la India. Claro. El Bueno, sistema está bueno. heliocéntrico, ¿no? Bueno, ves, por ejemplo, esto que vos decís está bueno. ¿Por qué? Porque uno dice, bueno, medicina china, pero digamos medicina oriental. Claro. Porque son primos, digamos. O sea, todo lo que tiene que ver con el hinduismo y todo lo que tiene que ver con la medicina china también están súper adelantados. Ellos también manejan más o menos estos tiempos. Sí, sí. Sí, nosotros conocimos, por ejemplo, a través de Copérnico el sistema heliocéntrico, pero ya, te digo, de la India, no me acuerdo el nombre, ya lo había descubierto Claro. cientos de años atrás. Claro, sí. Claro. Así que sí, hay muchas cosas que por ahí no se difunden tanto. No. Sí. No, y bueno, y es interesante, como digo, o sea, como para abrir un poco más el abanico de posibilidad a comprender y a valorar y a resignificar el concepto de estas medicinas ancestrales, ¿no? Bueno, que abarcan y que son absolutamente profundas y que tienen un sistema en sí y no por antiguas son menores, todo lo contrario. Y los registros, que es lo que utilizamos hoy por hoy, los terapeutas, los que estudiamos medicina tradicional china, seguimos utilizando los cánones. O sea, el Suwen, el Neikin, que nombraba recién, que bueno, tiene 3 tomos, o sea, seguimos utilizando eso. Hay cosas que están un poco más perfeccionadas, pero los cánones son los cánones. O sea, vamos ahí a la fuente, ¿se Sí. entiende? Así que son cosas de miles de años. Así que bien, bueno, ¿cuál es tu tema? Contanos. Sí, yo estos días estuve viendo mucho el tema porque me habían preguntado en una consulta si se podía controlar el destino. Y yo le dije que como controlar no se puede, pero podés, a través del estudio de un esquema natal, una carta natal, hay determinados indicadores que te pueden ayudar a interpretar, ¿no? Es decir, los nodos lunares, después hay otros más indicadores, aparte de los nodos lunares, la posición de Saturno, o sea, entonces, ¿qué pasa? También por numerología, lo primero que se hace es, al dar la fecha, yo lo que hago lo llevo a 2 dígitos, y ahí ya, yo entre paréntesis lo llamo destino, porque ya traes ese arcano personal, Claro. digamos, reducido a 2 dígitos. O sea, en numerología van del 1 al 9, ¿no? Los números. Pero en este caso, yo lo tomo a 2 dígitos para sacarle más información, digamos, ¿no? Sí. Entonces, eso también por el lado de la numerología. Y entonces, ¿qué pasa? En astrología se ve, digamos, a través de los nodos, de dónde venís, digamos, suponiendo que conocemos y aceptamos el tema de vidas pasadas, ¿no? Claro. De dónde vengo, a dónde voy. O sea, nodo norte y nodo sur, ¿no? Sí. O sea, nodo sur de dónde vengo y nodo norte a dónde voy. Está en tal signo, en tal casa astrológica. ¿Qué más? A ver, después...
Bueno, perdón, esa pregunta que te había hecho esa persona de si se puede modificar el destino, creo que ahí queda contestado, porque está en la carta, o sea, de dónde venimos es a dónde Sí, vamos. no Varía podés, el cómo. no podés controlar, no Claro, podés, o sea, pero te puedo orientar. Claro, varía el cómo nos movemos en Sí. eso, pero, o sea, hay algo que está predeterminado. Sí, yo creo que lo que yo llamo destino sería un condicionamiento cósmico. ¿Qué quiere decir eso? Condicionamiento cósmico. Por algo naciste tal día, en tal lugar, a tal hora. Eso ya te está condicionando cósmicamente, ¿no? O sea, a través de los planetas, los signos, todo. Claro. Ya venís con un patrón energético, digamos. A mí medio como que el condicionamiento medio como que, o sea, yo preferiría ponerle propósito cósmico, porque el condicionamiento te condiciona y te estructura a algo que tiene que ser entre comillas, sería lo que vos traes. Digamos. O el propósito del cielo, o algo como para que uno pueda... Lo que uno trae. Claro, sí. Entonces, ¿qué pasa? La carta que sería como una hoja de ruta, donde te marca un camino a seguir. ¿Y quién es el conductor? El conductor es uno mismo. Por eso hay que aprender a interpretar una carta, sobre todo la carta de cada uno, ¿no? Claro. Y, digamos, vos por ejemplo, suponete que te dice, tenés que ir acá a 400 kilómetros, ¿no? Vas por la ruta 2. Y también podés ir por la ruta 3. Claro. Y llegás al mismo destino. Quizás cambia el tiempo. Quizás cambia el tiempo de llegada, pero llegamos igual. Claro. Entonces, es una orientación, una guía, una hoja de ruta, esa es la palabra. Claro. El esquema natal o carta natal sería una hoja de ruta. Y interpretado así a nivel de destino, los potenciales que uno trae, ¿no? Y bueno, es importante saber, por eso está bueno ya saber, digamos, la carta natal, ¿no? Conocerse uno y ayudar a otros también, ¿no? Así que bueno, pero no en el sentido de curioso de ver la carta, sino como para trabajar uno con esa carta. Claro, no en sentido predictivo para ver qué es lo que mejor me va a salir o qué es lo que mejor voy a hacer hacia afuera, sino más que nada en el sentido evolutivo, interno, para poder estar mejor anclado en esto que hablábamos, ¿no? En el condicionamiento cósmico. Sí. Claro. Y después, bueno, uno puede también verlo por otro lado, por la astrología védica, que ahí en la astrología védica, es otro enfoque, ¿no? Porque, por ejemplo, está todo corrido como 21 grados para allá, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, vamos a poner la astrología común, soy el signo de Cáncer, ascendente Escorpio, pero en esta astrología védica yo sería de Géminis con ascendente Libra. O sea, va cambiando, porque es sideral. La otra es tropical. Claro. El sistema, ¿no? El sistema sideral y sistema tropical. Claro. O sea, a nivel de salud funciona bien la astrología de la India, la védica. Ajá. Yo he comprobado muchas cosas a través de la védica. Lo estudié para saber, ¿no? Claro. Y, o sea, las dos sirven, pero todo tema psicológico, personalidad, anda bien la astrología común. Pero para ver temas de salud muy puntuales, funciona bien la astrología védica. Bien, que está basada en el sistema sideral. Sideral, perfecto. Bueno, muy interesante. Sí. Así que bueno, entonces, bueno, volvemos a la pregunta inicial, ¿se puede controlar el destino? No se puede controlar, pero te puede ayudar a través del esquema natal, en base a tu día, a tu mes, de año de nacimiento, te da una orientación, digamos. Claro. Y la predisposición a padecer ciertas enfermedades. Claro. No es que sí o sí te va a pasar, sino hay una predisposición. Claro. De acuerdo a las posiciones planetarias, ¿no? Claro, lo que hablábamos antes, por ejemplo, en lo que tiene que ver con medicina china, con el terreno. Claro. O sea, cuando el terreno está, fértil como para que se produzca alguna situación o no, dentro de las patologías, dentro de las enfermedades. O sea, el patrón energético lo tenemos heredado de donde sea. Ahora, yo tengo que tratar de que el campo no esté fértil o no esté propenso
para que eso se plasme y se materialice. Claro, claro. Entonces la astrología te ayuda también desde ese lugar. Sí, sí, todo suma, ¿no? Todo suma. Claro. Es decir, es bueno tener un buen esquema natal y ya sea por la astrología védica, astrología común, digamos, y bueno, y también recurrir a la medicina que vos conocés, ¿no? Claro, La la medicina china. bioenergética, la energía dentro de la medicina tradicional china. Sí, Sí, sí. sí, o sea, siempre hay equivalencias, ¿viste? Hablábamos mucho de los ciclos, que bueno, que con astrología también, las lunas, es muy importante comprender eso, o sea, que siempre somos el reflejo de lo de arriba, ¿no? Del cosmos. Sí, sí. Entonces, por eso es tan importante darle existencia a eso que es lo intangible o esa información planetaria dentro de la carta, que Sí. bueno, es lo que manejas vos. Sí, yo el enfoque que hago de la astrología es a través de la cosmobiología, la relación entre el macrocosmos y el microcosmos. O sea, el macrocosmos es el universo y el microcosmos es uno mismo, ¿no? Claro, el ser humano. Claro, el ser humano. Así que bueno, ese es el enfoque, digamos. Primero, bueno, yo le pregunto si puede dar también por numerología nombre y apellido, Sí. padre y madre, ahí hago un estudio de la psiconumerología del inconsciente, ¿no? Y después, bueno, le voy sumando otros temas que comenté recién, ¿no? Claro, integrás sí. todo, tenés tu propio sistema. Sí. Está bien, integrás todo el conocimiento en función Sí. de poder profundizar más en la persona Sí. que tenés enfrente. Y le presto atención a los indicadores que ofrece la carta natal de la persona, ¿no? Claro. Los indicadores donde son los nodos, la posición de Saturno, la casa 4, la 8, la 12, que son casas kármicas, ¿no? O sea, todo eso, digamos, claro. en conjunto, digamos. Claro, que es lo que nosotros en la simple vida mundana no tenemos acceso a esos conocimientos. Entonces, bueno, es muy importante el tema de la carta natal o la numerología o cualquier información que nos plasme eso intangible. Claro, ¿y qué sería? La carta natal es como un mandala, ¿no? Sería una cédula cósmica, Sí. donde vos tenés ahí la identidad cósmica. El DNI cósmico. Claro. Está bien, claro, es como estamos configurados, es lo que nos identifica y nos da esa individualidad. Sí. Así que bueno, muy interesante, Roberto. Bueno, para comunicarse al 155-932-6665 y pedir, bueno, con el profesor Roberto Guardiano alguna carta numerológica o alguna carta astrológica, 155-932-6665. Sí. Vos estás en la zona de Capital, ¿no? Sí, sí. Sí, incluso hay muchos oyentes que ya tienen conocimientos, pero si quieren profundizar, me llaman. También, claro. Conocimiento. Y pueden traer su carta si ya la tienen y pueden tener una mirada distinta por el profesor en función de su conocimiento. Todo suma. Todo suma. Es la idea. Sí. Tenemos que tratar de sumar. No es esto o lo otro. No, todo, bueno, después uno tiene que tener su propio criterio de las cosas, pero eso, esto que vos decís, bueno, estudié una astrología y después estudié también la védica, y bueno, y ahí comparo y veo, bueno, esto que hablábamos hoy, bueno, la medicina occidental, y bueno, comparamos también con todo lo que tiene que ver con lo oriental. Y bueno, y ahí tenemos un esquema más grande y más posibilidades. Así que bueno, se pasó el programa rapidísimo. Sí. Así que bueno, nos estamos encontrando otra vez el próximo jueves a las 12 horas en esto que es Camino Celeste. Muchísimas gracias y bendecida semana para todos. Gracias.